La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, este programa de análisis, de debate aquí en Zona 3, en el 91.5 de frecuencia modulada. Yo soy Pablo Latapí, le doy la bienvenida a este espacio que tengo el gusto de compartir con mi compañero y amigo Marcos Arana. Marcos, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Estimado Pablo, fíjate que hay una cuestión que es bonita. La obra pública es como la cara de un gobierno, llámese municipal, estatal o federal. Hay muchísimas cosas más trascendentes, más importantes. Sin embargo, como que para la sociedad, para la opinión pública, la obra es la que marca el paso y marca la imagen de un gobierno. Por eso yo creo que es de lo más importante que la obra pública, Pablo, sea costo justo, calidad comprobada y a tiempo. No, tienes toda la razón, además, no dejamos de ser, y eso en el mejor sentido, y todos, no importa el tamaño de la ciudad en la que vivamos, siempre nos gusta que haya novedades en el pueblo, decía mi abuelo, ¿no? Entonces, si tú ves un gobierno que hace una obra, y más ahora los gobiernos de las grandes metrópolis, como una metrópolis como la zona metropolitana, la Gran Guadalajara, pues te enteras que hacen grandes obras, pues te sientes bien, o sea, quiere decir que en el pueblo están pasando cosas importantes, ¿no? Sí. Mira... ¿Pero a dónde vas? Cuéntame, Marco, porque hoy... Sí. Nomás que yo traía esa inquietud y te voy a decir por qué. Porque traigo atoradito el tema del Mercado Corona. ¿Cómo el Mercado Corona ha provocado la movilización de una ciudad? Un mercado, claro, importantísimo históricamente, la ubicación del mercado, la trascendencia, en fin, una serie de cosas. Pero sí lo quería comentar contigo de cómo la obra pública de veras marca, y el Mercado Corona va a marcar la obra del ayuntamiento. Además es una gran oportunidad de una refundación del centro comercial de Guadalajara, porque el tema de los mercados es un tema muy importante, Marcos, o sea, tiene que ver con la vida y además con la cultura mexicana, o sea, la vida de las ciudades medias, de los pueblos, siempre está acompañada de un mercado, y curiosamente Guadalajara es de las pocas grandes ciudades que sigue teniendo en el corazón mismo de la ciudad un mercado con las características de un mercado como el mercado público y el mercado Corona. Ahí está la situación que tú estás diciendo, Pablo. Guadalajara tiene el mercado en su tipo más grande del país, San Juan de Dios, el Mercado Libertad, que con el mercado Corona son emblemáticos de la ciudad. Mira, tiene tanta trascendencia que, por ejemplo, los comerciantes del Andador Pedro Loza y los comerciantes aledaños al Mercado Corona se ampararon o están promoviendo amparos y dicen, oigan, yo quiero que no me perjudiquen tanto, vamos ayudándolos, pero no a costa de lo que me va a suceder a mí. Ya te entendí, Marcos Arana, ya entendí por dónde vas. ¿Por qué? Porque nos habíamos propuesto el día de hoy platicar el tema del amparo, en el que yo me declaro ser un total ignorante. Sé o reconozco cuál es el origen del juicio de amparo. Es teóricamente, y ya estaremos platicando el día de hoy sobre esto, es un recurso jurídico que nos otorga el Estado mexicano para defendernos de los actos de autoridad, o sea, de actos de algún tipo de autoridad, siempre preservando las garantías que nos otorga la Constitución mexicana. Ese es el origen del juicio de amparo. Sin embargo, Marcos, pues vemos y encontramos que gracias a amparos pueden circular los mototaxis, gracias a amparos pueden circular algunas líneas de camiones y del transporte público donde no deberían, puede algún constructor continuar con una obra importante, con un desarrollo importante inmobiliario en contra de las reglas o de los ordenamientos del lugar. Gracias al amparo puede quedar libre alguien que está formalmente acusado de algún delito. Incluso en el caso del torito, ¿no? De la curva, sí, claro. Pues hay quien no duda en promover un juicio de amparo cuando pues, tú, si fuiste sorprendido, si fuiste detenido manejando en estado de ebriedad, pues tienes que pagar las consecuencias, ¿no? Pablo,
hasta en el seno del Poder Judicial, cómo se están resolviendo los nombramientos, las designaciones que hace el Congreso del Estado en favor de ciertos magistrados, y cómo los que se consideran perjudicados dicen, no, espérenme tantito, me amparo, y a base de amparos han conseguido que dé marcha atrás en más de 2 ocasiones el Congreso del Estado. Además, entender que el juicio de amparo no es algo, ¿cómo te diré? No es palo dado, como dirían, ¿no? Sino que es un proceso, y entonces que muchas veces una cosa es que le den entrada al recurso mientras sigue el juicio de amparo que tiene que resolverse. De fondo, ¿verdad? Exacto, o de forma que le dicen. Fíjate, yo quisiera, tratar de entender con nuestro experto hoy lo siguiente: ¿qué es suspensión provisional y qué es resolución de fondo? Claro, en términos muy generales le entiendo, ¿no? Pero ¿en qué casos? ¿Cómo se aterriza eso? ¿Por qué? Fíjate, yo sospecho que como hice una obra pública mal, a lo mejor me van a detener, pero no hay absolutamente nada todavía en eso y me amparo. Digo, ¿qué significa eso? ¿Por qué se recurre con tanta facilidad? ¿Con qué se recurre en cualquier circunstancia al amparo, Pablo? Y la percepción esta, Marcos, y no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero nosotros que trabajamos en los medios de comunicación muchas veces sentimos que se otorga un amparo, ¿no?, que va contra la justicia, pues contra el sentido de la justicia, o sea, que no está ayudando a que se haga justicia, sino que al revés, se otorga un amparo para otorgarle la libertad o algún privilegio a alguien que desde nuestro punto de vista, claro, como meros observadores ignorantes en la materia, no debería de proceder, ¿no? Pero mira, para esto se necesita simplemente tener ojos. Cuando tú ves evidentemente una situación de injusticia, de abuso, de exceso, de corrupción, y ves que la justicia ampara al presunto responsable, tú dices, no me casa, no embona lo que está sucediendo con lo que yo entiendo como justicia. Entonces, ahí es donde yo creo que los expertos deben decirnos cómo funciona, en qué casos y para qué sirve el amparo. Acaba de haber una reforma importantísima en materia de amparo. Y volviendo a lo que comentabas del mercado Corona, quiero creer que por lo que se están amparando los comerciantes establecidos de este corredor que nos comentabas, es precisamente con el acto de la autoridad de instalarles enfrente de sus comercios, precisamente por una resolución oficial, por un decreto oficial, en este caso por parte del municipio, instalarles en el corredor a los locatarios transitoriamente mientras terminan de resolver la construcción del nuevo mercado Corona, ¿no? Porque mira, Pablo, hay algo que nos lleva de la mano a analizar la política en materia de mercados que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara. Tú sabes que enfrente del Palacio Municipal el estacionamiento, el viejo estacionamiento subterráneo, fue convertido en un centro comercial, entre comillas, que ha sido un fracaso, porque los comerciantes se han salido y no aceptan eso. Entonces, Dios mío, ¿por qué no aprovechar, aunque sea parte de ese espacio, para llevarse a algunos locatarios? Que son comerciantes establecidos, ¿no? En varios mercados de la ciudad hay locales vacíos. Entonces, ¿por qué no ver la forma de equilibrar las cosas? Yo no estoy diciendo que se mande a la calle y que se les quite su medio de manutención a quienes perdieron su patrimonio en el mercado Corona. Sí, pero también el bien de pocos tiene que estar supeditado al bien de la mayoría. Vamos a platicar pues hoy de la ley de amparo, o sea, porque esta percepción de que a veces los amparos van en contra del sentido mismo de la justicia, insisto, desde el punto de vista de alguien totalmente ignorante en la materia como es su servidor. Y saludamos con mucho gusto y recibimos aquí en Cara a Cara a un buen amigo, el abogado Luis Roberto Dávila. Luis Roberto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Él es pues es abogado, maestro en derecho, maestro en amparo y además es académico en la materia en la UTEC. Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Roberto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, a sus órdenes. Pues vamos a entrarle al tema del amparo, ¿les parece? Vamos a hacer una pausa para que vayamos poniendo en orden las ideas, si les parece, Marcos, Luis Roberto, y empezar desde el principio, aunque suene una reiteración. ¿Qué es
la ¿Qué ley es el amparo? de amparo? ¿Por qué los abogados están tan contentos de que exista en México una ley de amparo cuando muchos sentimos que cuando se consigue un amparo se está cometiendo una injusticia? Vamos a hacer una pausa, es cara a cara y le entramos al tema.